Bueno, en primer lugar voy a intentar poner nuestras mentes nuevamente en contexto para continuar con este relato. El apóstol Pablo había dejado a Timoteo, le había pedido que se quedase en Éfeso a poder callar las bocas de aquellos falsos doctores de la ley. ¿Para qué? Para que callaran las falsas enseñanzas que estaban dando a la iglesia de Éfeso. Y también a la vez para pedirle a la congregación de que no prestaran atención a esas falsas doctrinas inventadas por ellos, esas falsas enseñanzas que habían traído y estaban divulgándose en la iglesia de Éfeso. Pablo quiere advertir a este pueblo en Éfeso que hay una verdad del Evangelio que va a sostener sus vidas. Pero hay quienes estaban falsificando, había quienes estaban torciendo esa verdad y hacía que esa falsa verdad o manipulación de la verdad pudiera confundir a los creyentes. Entonces Pablo lo deja ahí diciéndole que estos falsos estaban produciendo contiendas, dificultades o incluso intentando desviar la mirada de los creyentes del Señor Jesucristo. Y Pablo le dice que la verdadera enseñanza produciría en ellos amor por Dios, amor por los hermanos, un conocimiento más real de nuestro Salvador y de nuestro Dios. Y como ejemplo de esa gracia que ese pueblo había recibido, él mismo se había puesto como ejemplo de la gracia de Dios. Y eso es lo que vimos el último domingo que me tocó compartir. Pablo mismo se había puesto ejemplo de lo que producía ese verdadero evangelio, lo que producía esa gracia del Señor. Él, habiendo sido un blasfemo, un perseguidor de la iglesia, un perseguidor de los cristianos, resulta que él, al dar su testimonio, al haber recibido esa gracia, él es transformado por esa verdad, por ese evangelio, y ahora él es un predicador de ese evangelio. Él se pone como ejemplo de lo que producía ese verdadero evangelio. Y en esta mañana, continuando ese proceso del ánimo que Pablo le está dando a Timoteo en esta carta, he titulado este sermón La lucha del cristiano. ¿Por qué la lucha del cristiano? Porque la tarea que Timoteo tenía por delante en esta iglesia en Éfeso no era y no iba a ser fácil. Pablo sabía esto. Pablo sabía que la razón por la cual se había quedado no a todos le iba a gustar. Estos falsos iban a salir a contender contra Timoteo. Es por eso que Pablo anima y vuelve a recordar su encargo a Timoteo. Lo mismo que le dijo al principio, le vuelve a recordar en este fragmento de la carta. Dice en el versículo 18, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Todos entendemos que Pablo le dice hijo a Timoteo, no porque sea un hijo de la carne, un hijo que él haya concebido con una mujer, sino porque entendemos por el inicio, por la introducción a esta carta, que Timoteo se había convertido por la predicación de Pablo. Entonces, al conocerlo, él empieza a llamarlo hijo, verdadero hijo en la fe. Este Pablo entonces le dice a su hijo en la fe, a este Timoteo, dice, te encargo. Ese te encargo es te confío o te encomiendo. Esta palabra en el original tiene la intención de mostrarnos algo. Es como si él estuviera depositando en Timoteo algo de gran valor. Se puede usar también cuando una persona va y deposita de alguna manera sus ahorros, deposita de alguna manera su dinero en el banco. De alguna manera, el que deposita su dinero en el banco está confiando de que el banco va a guardar su dinero. Lo va a tener a salvo a su dinero.
Bueno, esta palabra te encargo se aplica de esa forma. En otras palabras, Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, estoy depositando en tus manos algo sagrado de un valor eterno y debes mantenerlo, debes cuidarlo, debes retenerlo, así como te lo estoy dando. Y no era solamente Pablo el que confiaba no en Timoteo, sino en que Dios le daría las fuerzas para que Timoteo tuviera que llevar adelante este encargo que le estaba dando. No solamente era Timoteo o Pablo que confiaba en Dios de esta forma. Él mismo recordó, Pablo le recuerda a Timoteo tiempo pasado. ¿Qué quiere decir esto? Algo que sucedió en un tiempo donde no solamente Pablo le decía que debía confiar en Dios para este encargo, sino que Dios mismo, por medio de otros hermanos, así se los había confirmado. Es por eso que Pablo dice, te encargo este mandamiento, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, en un momento, posiblemente esas palabras fueron pronunciadas en el momento de que Timoteo estaba siendo encomendado o estaba siendo ordenado para que se quedase en la iglesia de Éfeso. Y esas palabras de personas, de hermanos, usadas por Dios para dar ánimo, para dar confianza a Timoteo, debían darle valor ahora, en ese momento. Se le fue dicho en un momento específico, pero ahora debía creer en eso que Dios había dicho por medio de otros hermanos. Dios usa muchas veces medios para hacernos entender que Dios mismo está con nosotros. Él dice, las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, esas profecías es como posiblemente un hermano en la iglesia en Hechos, nosotros estamos leyendo que habían hermanos que venían y profetizaban a otros hermanos de los acontecimientos o de lo que iba a suceder, o también encomendaban a ciertas tareas específicas por medio de los hermanos, guiados por el Espíritu Santo. Pero en este caso ahora, presten atención, yo debo abrir un paréntesis. Debo hacer una nota de aclaración. Es necesario que prestemos atención, hermanos, porque este pasaje, estos pasajes así como estos son fáciles de manipularlos, son fáciles de malinterpretarlos y sacar de contexto o simplemente usarlos sin un contexto completo. Nosotros debemos entender que en ese momento, cuando Pablo está escribiendo esta carta o antes, los llamados al ministerio o a alguna obra en especial, en algunos casos el Espíritu Santo lo hacía por medio de hermanos, para que por medio de esas profecías o revelaciones sea encomendada dicha tarea. Por ejemplo, en Hechos 13, versículo 1 y versículo 2, en la iglesia de Antioquía pasó esto. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he llamado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el Espíritu Santo de alguna manera guiaba a otros hermanos para separar de la iglesia a ciertos hermanos para la obra, para el ministerio. Y no hace mucho, hablando con un compañero de trabajo que va a otra congregación, por eso digo y por eso hago esta aclaración, él me decía que había venido un ministro, un apóstol o un profeta de no sé de qué país, no sé si de Chile o de alguno de esos lugares, y que había llegado a la iglesia. Y dice que empezó a profetizar
y agarró a un hermano y le dijo, el Señor me dice que vos vas a estar en el ministerio y vas a ser un pastor. Y uno puede decir, ¿ves? Es lo mismo que pasó acá. Es lo mismo. O sea, es verídico, es verdadero, eso pasa. ¿Puede, hermanos, en nuestros días pasar eso? ¿Puede en nuestros días un hermano venir o una persona venir y decir, el Señor o el Espíritu Santo me dice que serás pastor, o Él te está llamando al pastorado, y después toda la iglesia, todos los congregantes creer eso y simplemente decir, no, el Señor lo llama, porque es eso lo que Él estaba transmitiendo cuando me contó esto. No, ahora la iglesia, todos saben que a Él lo llamaron como, el Señor lo está llamando como pastor. Porque el Espíritu de Dios le hizo decir eso. Porque es un profeta de Dios. Y Él está diciendo eso. De parte de Dios habló. Y uno puede decir, sí, puede pasar eso porque Dios no cambia y Dios, si pasó eso con Timoteo, vino un hermano, o con Pablo mismo, hizo eso, entonces de alguna manera Dios va a seguir haciendo lo mismo. Pero mis hermanos, en este inicio de la carta, Pablo está recordando un suceso, pero en esta misma carta, después, más adelante, nosotros vamos a aprender algo muy importante. ¿Cuáles son las características de aquellos que habían sido llamados? ¿Qué quiere decir esto? Que no debo fiarme, en este caso, en nuestros días, no solamente debo fiarme de que una persona venga y diga, el Señor me dice que vos vas a ser un pastor. Y todos deben creer eso. Porque en este proceso donde Dios estaba de alguna manera enseñando, instruyendo, porque en ese momento, en este momento de la historia, todavía no estaba en la iglesia estipulado cuáles eran las cualidades o cuáles eran el carácter de aquellos que debían ser guiados. Entonces el Espíritu de Dios usaba a otros hermanos para encomendarlos. Ahora nosotros tenemos toda la palabra de Dios. Nosotros debemos tomar en cuenta toda la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos que aquellos que han sido llamados por el Señor, no solamente lo va a ver un hermano, lo va a ver toda la iglesia. ¿Por qué? Porque vamos a ser instruidos por la palabra de Dios y el Espíritu de Dios va a comunicárselos a todos ustedes, a toda la congregación. Entonces debemos entender que hay un contexto, hay un principio y hay un fin, y la Biblia ya está completa. Entonces, si en un momento fue necesario que el Espíritu actuara de esa forma, está bien, ya lo hizo. Pero el Espíritu Santo también guió a Pablo para que dejara escrito las cualidades, el carácter que debía tener aquel que había sido llamado por el Señor. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hoy tenemos la palabra de Dios y debemos tomarlo en cuenta. Debemos nosotros examinar su palabra. ¿Para qué? Para poder discernir verdaderamente quiénes han sido llamados al ministerio o a una obra en particular. Porque Dios sí, por medio de su Espíritu, va a edificar su iglesia, va a capacitar a hermanos, pero no porque simplemente alguien se levante y diga, el Espíritu de Dios me dice. Y yo le preguntaba esto y les pregunto a ustedes, ¿no? Uno puede decir, bueno, pero por ahí el Señor lo está guiando, ¿está bien? Puede ser que el Señor me muestre de alguna manera o pueda ver algunos indicios, digo, para mí que el Señor te está llamando al ministerio. ¿Está bien? Pero ahora eso debe ser acompañado por la obra del Espíritu Santo en esa persona, confirmando a esa persona en qué, en su carácter, en todo aquello que el Señor ha dispuesto en esto, en su palabra. ¿Para qué? Para que el nombre del Señor no sea blasfemado.
Así que pacientes, porque vamos a aprender de cómo Dios ha estipulado a aquellos que han de ser llamados al ministerio pastorado o incluso a unas tareas específicas, pero es el Señor que ya nos ha dejado instruido en su palabra. Entonces, no vengan a la congregación como muchos van hoy en día a escuchar una palabra profética, a ver qué el Señor tiene para mí en este día, en esta mañana, qué me dirá el Señor. No hay palabra más profética, no más segura que la palabra de Dios, y es a ella donde nuestras vidas deben ser sometidas. Entonces, debemos tomar en cuenta la palabra de Dios y ser pacientes, porque el Señor sí dio indicaciones. No tengo que inventar la iglesia, yo no la estoy inventando a la iglesia, simplemente debemos someternos a lo que ya está establecido. Y eso va a llevar gloria a nuestro Dios. Cierro paréntesis. Entonces, en este tiempo, Timoteo había sido confirmado y animado por el Señor por medio de las profecías, y pudo haber escuchado palabras como estas. Escuchen, tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento, y tanto para nosotros, el Señor siempre va a decir lo mismo, que confiemos en que Él está con nosotros. Y cuando Timoteo estaba siendo encomendado, no creo que Dios le haya dicho otra cosa a él, más que decirle, ten ánimo, porque yo estoy contigo. Lo mismo le dijo a Pablo, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Bueno, eso es en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, en Josué, capítulo 1, versículo 9, le dice el Señor a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces Timoteo seguramente ha escuchado palabras similares a esta, porque es verdad, Dios no cambia. Y Dios quiere que nosotros, tanto Timoteo, que nosotros entendamos que Dios está con nosotros. Que Dios está con nosotros donde quiera que vayamos. Y Dios quiere que nosotros lo sepamos. ¿Y saben qué? Toda la Biblia está escrita ¿para qué? Para que nosotros creamos esa verdad. Nos ha dejado personajes para que nosotros veamos a este Dios que ha estado siempre con aquellos que Él se ha presentado. Ha estado siempre. ¿Y podemos tener duda entonces de que Dios está con nosotros? No deberíamos, porque tenemos toda una Biblia para darnos cuenta de que Dios está con nosotros. Entonces Timoteo debía recordar esas palabras que Dios le había hablado por medio de hermanos. ¿Para qué? Para que tenga fuerzas para poder seguir luchando. ¿Luchando? ¿Por qué luchando? Porque dice Pablo, le volvamos a leer, dice ahí en el versículo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena batalla. En otra traducción podríamos encontrar diciendo esto, para que pelees la buena batalla. Pablo le recuerda a Timoteo que está en medio de una lucha y Timoteo debía pelear. Debía pelear Timoteo esta buena batalla. Pero esta lucha, mis hermanos, no era contra sangre ni carne. Si bien eran aquellos falsos doctores de la ley y su doctrina con la que debía él lidiar o tratar, Pablo era consciente de que detrás de estos intentos de confundir el evangelio estaba el único y auténtico enemigo de Dios, nombrado en la Biblia como diablo, el acusador, el adversario, Apolión, el destructor, el calumniador o Satanás. Detrás de todo esto, detrás de todas esas falsedades, el único enemigo, el único adversario era Satanás. Pablo era consciente de eso. Pablo era consciente de eso. Él instruye muchas de sus cartas acerca de esta pelea que tenemos con estos espíritus. Pablo, al pedirle a Timoteo que se quedara
hermanos, cuando Pablo le pide a Timoteo que se quedara en Éfeso, ¿saben lo que le está diciendo? Sé que vas a estar en una guerra, vas a estar en una batalla. ¿Y saben qué es lo que está haciendo Pablo? Lo está poniendo enfrente, lo está poniendo adelante para que él cara a cara pueda luchar con el adversario. Si bien es todo un ejército que viene, Pablo le está poniendo a Timoteo ahí adelante. Es por eso que muchas veces estas cartas son usadas para poder animar a los pastores, a los líderes de la iglesia, porque ellos de alguna manera están enfrente para la pelea contra el enemigo, porque el enemigo va a querer buscar distorsionar todo. ¿Y quiénes van a ser sus principales objetivos? Aquellos que están predicando la palabra de Dios. Pero debemos entender que no solo el pastor o no solamente los líderes están en una guerra espiritual, no solo ellos están en una lucha constante contra el enemigo, sino que es claro que el creyente, todo aquel que ha puesto su confianza en Cristo, se encuentra en una lucha sin tregua contra el maligno y sus aliados. Y es por eso que debemos tomar conciencia de esta realidad. Pablo le dice, recuerda las palabras de tu Dios, de lo que Él te ha dicho, para que puedas pelear esta buena batalla. Ayer mismo comentábamos, debemos entender que hay una guerra espiritual, hay una lucha espiritual. Pero pregunta, vamos a ver cuánto nos hemos afectado en esto, ¿no? ¿Qué viene a sus mentes o qué viene así automáticamente cuando les decimos hay guerra espiritual? Hay guerra espiritual, en serio, pero hay guerra espiritual. Pero ¿qué pasa por nuestras mentes? ¿Qué concebimos en nuestras mentes cuando escuchamos la palabra guerra espiritual? Lo más probable, espero que no, pero lo más probable que por nuestras mentes pasen estas cosas. Guerra espiritual, la expulsión de demonios. Tenemos que estar expulsando demonios porque acá hay una guerra espiritual. Tenemos que estar reprendiendo al enemigo, tenemos que reprender en el nombre de Jesús. Tenemos que pisar la cabeza al diablo. Tenemos que arrebatar al diablo lo que él nos robó. Él nos robó nuestra familia, él nos robó nuestra felicidad y debemos arrebatárselo porque estamos en una guerra espiritual. Y entonces empezamos a vernos nosotros como los capaces de vencer al enemigo, de hacerle frente. Y eso pasa por las cosas que hemos sido contaminados. Nos han enseñado, hemos escuchado, hemos visto por internet, hemos visto materiales de guerra espiritual. Parece tan interesante y nos metemos a ver guerra espiritual. No voy a ir a hacer, hoy por lo menos no voy a hacer nada como para poder sacar esto. Yo lo único que quiero decir, hermanos, que todo eso que hemos sido posiblemente instruidos, enseñados, o escuchar, o hemos visto, jóvenes que han estado en alguna otra congregación, niños que han estado en otras congregaciones, posiblemente asimilen que eso es guerra espiritual. Personas revolcándose en el piso, están haciendo guerra espiritual. Nada de eso tiene que ver con la verdadera lucha que tiene el creyente y todo lo que la palabra expresa acerca de la lucha espiritual. Eso es simplemente distracción de lo que es verdaderamente la guerra espiritual. Quieren que ustedes vean eso. ¿Para qué? Para que no luchen lo que tienen que verdaderamente luchar. Para que se capaciten a eso cuando deben capacitarse en la verdadera piedad para luchar correctamente. Es distracción nada más. Pero debemos entender que sí existe la guerra espiritual. Nada que ver con lo que nosotros hemos visto o aprendido, pero existe la guerra espiritual y debemos pelearla. Existe la buena batalla, si no Pablo no le hubiese dicho a Timoteo,
como que créele al Señor para pelear esta buena batalla. Y algunos siempre sale alguno más espiritual que otro, dice, pero el diablo está vencido, yo a él no le tengo miedo. Él ya está vencido, ya Cristo lo pisó la cabeza, yo no le tengo miedo. Así que no tengo que estar hablando de él. Yo no les pido, hermanos, que tengan miedo, pero lo único que les estoy pidiendo es que seamos conscientes y creamos verdaderamente que esa guerra existe, que el adversario existe. ¿Y sabes qué? No tenés que tener miedo, pero tenés que ser consciente de que ese adversario es más astuto que vos, es más fuerte que vos y tiene mucho más experiencia que vos. Es más, vos no lo podés vencer. No podés vencer a tu enemigo. Y sí, es verdad, Cristo lo venció. Es verdad, Cristo lo venció. ¿Y sabes por qué lo hizo? Porque ustedes no lo podían hacer. Porque yo no lo podía hacer. Es por eso que fue necesario que Cristo venciera al enemigo. Entonces, sí venció Cristo, pero no debemos tenerle temor. No, pero debemos ver verdaderamente quién es Él. Porque si no vamos a bajar los brazos. Vamos a estar andando descuidados. Y es por eso que necesitamos en esta mañana, hermanos, tomar conciencia. Debemos tomar conciencia que estamos en una guerra constante, porque Timoteo lo estuvo. ¿Para qué? Para que aprendamos a pelear esta buena batalla como lo hizo Timoteo. A veces, mis hermanos, uno ignora ciertas verdades porque no los ve con sus ojos. A veces ignoramos que detrás de todo esto está pasando algo, porque no lo vemos. Y es por eso que quiero tomar unos minutos para ponerles imágenes, algunas imágenes para que seamos conscientes de esta verdadera lucha. Porque a veces yo decía, a veces nosotros no somos conscientes de la adopción de Jesús, porque por ahí tuvimos padre y madre. Entonces no sentimos qué es ser adoptado o qué es haber sido huérfano. A veces digo también de que nosotros posiblemente no concibamos verdaderamente qué es ser esclavo, porque ya no tenemos una esclavitud visible, entonces nos cuesta asimilar ciertas cosas. De la misma forma nos cuesta asimilar en nuestra vida que hay una guerra espiritual, porque no lo vemos así con nuestros ojos. Pero pensemos en esto. ¿Qué pasaría? Piensen en esto nada más. Transpórtense de Puerto Madryn a estos países donde todos los días hay bombardeos, donde todos los días están todo el tiempo al acecho disparándose unos con otros, misiles cayendo. ¿Cómo es que nosotros viviríamos en este lugar? Pregunta. ¿Cómo es que vivirían en ese lugar si ustedes vivieran ahí? Por eso les digo, es necesario muchas veces tomar conciencia, transportarnos a una situación para examinar cómo es que yo estoy ahora. Ustedes hoy van a sus casas y posiblemente duerman tranquilos, pero yo les aseguro que ahí no duermen tranquilos. Es más, ¿saben por qué debemos tener conciencia de esto? Porque si en estos lugares un padre o una madre sale de su casa, los que están en casa deben saber esto, que posiblemente ese que salió no vuelva. Y entonces, ¿qué va a hacer? Que si yo entiendo esto, que el que salió posiblemente no va a volver porque el bombardeo, porque lo pueden disparar o una bomba puede caerle y no va a volver, ¿qué es lo que va a producir en nosotros si esto es real? Lo más probable que estés casi todo el día, señoras, que pueda volver mi esposo. Guárdalo, Señor, de los bombardeos, guárdalo, Señor, a mi esposo o a mi esposa, de los ataques que pueden haber allá afuera. Y pasa de la misma forma de los que salen. Piensen en esto, nosotros los que salimos a trabajar, los varones o las mujeres, los que salgan a trabajar y dejan a alguien en su casa, van a salir teniendo esto en mente. Posiblemente caiga una bomba en la casa. Posiblemente ataquen la casa. Y perezcan los que están adentro. Entonces el que sale incluso va a estar todo el día
pidiéndole al Señor, Señor, guarda a mis familiares, guarda al que está en casa, guárdalo porque los ataques son eminentes, los ataques existen, los ataques están, líbranos de eso. Volveríamos a nuestras casas cansados de nuestras actividades, cansados del trabajo, cansados de haber hecho los mandados, cansados, pero siempre estaríamos alertas porque el peligro es inminente. Pero a veces, y en esto me sentí culpable, fui convicto de pecado y Dios me ayude, en serio mis hermanos, me ayude a entender esto y nos ayude a todos nosotros. Muchas veces yo estoy cansado y no velo. Muchas veces llego cansado del trabajo y me gana más el sueño que tener que estar orando. Pero porque no estamos siendo tan conscientes de esta guerra espiritual. Mientras nosotros descansamos, el enemigo está maquinando de cómo al otro día va a ponerte tropiezos para que vos caigas en la tentación. Entonces, debemos tomar conciencia. Por eso les digo, no le tengan miedo, no tengan miedo, pero sí sepan que hay una guerra espiritual. Sí sepan que cuando salen, es más, salen de este lugar, ahí afuera el enemigo está bombardeándote por todos lados. ¿Para qué? Para que vos dejes de mirar al Señor y veas otras cosas. Pero allá afuera nada más, no. Incluso acá adentro, hermanos. Incluso acá adentro el Señor puede estar haciéndote dudar de su palabra. Puede estar ahí el enemigo diciendo, no es tan así. La guerra espiritual existe. Todos los días el enemigo tira sus dardos contra la iglesia de Cristo. Cuando hablamos de esto, todos podemos decir, es verdad. Es verdad, tienes razón, es verdad. Sí, estamos en una guerra espiritual. Yo no quiero que me digan es verdad. Y si es verdad lo que está diciendo el hermano, tiene razón. No, si esto es verdad, hermanos, todos nosotros debemos activarnos y poder velar los unos por los otros. Debemos pedirle al Señor que nos dé fuerza para poder orar. Y yo les confieso mi pecado. Yo he tenido muchos momentos que no he podido orar por mis excusas. Y ante esta realidad no debería tener excusas. Y debería velar y orar. Y eso es lo que nosotros debemos aprender de esto. Si es una guerra, yo les aseguro que cuando alguien iba a la guerra, pregúntenle a un excombatiente de Malvinas que estuvo ahí enfrente si podía dormir por lo menos algunas horas. Se dan cuenta que no somos tan conscientes de esta situación, pero lamentablemente es real. Es real la guerra espiritual, es real las maquinaciones del enemigo, incluso cuando están en sus casas enojándose, discutiendo, están dando lugar a esa batalla. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no le deis ocasión al diablo. Es una guerra, es una lucha constante y debemos ser conscientes de eso. ¿Para qué? Para poder actuar con precaución, sin tener temor, pero sí ser precavidos en las cosas que vamos a hacer. Un hermano dice, las tentaciones del maligno no cesan nunca en la búsqueda de una grieta en la armadura del cristiano. Siempre va a estar buscando un lugarcito para hacerte caer y lastimarte. Siempre. Dios quiera que su Espíritu nos lleve a meditar esto en esta semana, pero también a la vez creer en algo, que no estamos solos en esto. El Señor es el que pelea por nosotros. Timoteo, como un buen soldado de Jesucristo, debía mantenerse firme, debía mantenerse fiel a aquello que había sido encomendado, a esa fe verdadera la cual estaba siendo puesta en duda. ¿Dónde? En la iglesia de Éfeso. Eso estaba atacando el enemigo. Quería que los cristianos dejen de ver a Cristo como el único suficiente Salvador. Estaba siendo atacado la fe verdadera. Y es por eso que Pablo dice, para que milites la buena batalla.
Versículo 19. Manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Manteniendo la fe y la buena conciencia. Las armas más importantes que tenemos los creyentes, así lo mismo que tenía Timoteo, para poder vencer la falsedad, es la fe verdadera y la buena conciencia. Son dos equipos fuertes para poder vencer al enemigo y el error. No lo voy a leer esto, pero léanlo en sus casas. Ayer estuvimos citando Efesios 6, del 10 al 18, donde también muestra al cristiano en una guerra espiritual y nos muestra cómo Dios nos ha equipado con una armadura. Con una armadura. Pero cuando lean esto, hermanos, escuchen, denlo como algo. Cuando lean, yo no les voy a interpretar eso, pero cuando lean van a ver que Dios nos ha dado ya la armadura de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no tienen que estar invocando la armadura de Dios. No tienen que estar pidiendo, Señor, dame la armadura, tu armadura. No, ya la tenemos. Lo único que tenemos que hacer es usarla. Usar la armadura de Dios. Entonces Timoteo debía mantener la fe, debía mantener la buena conciencia. Y escuchen lo que dice un hermano: quien va al combate con fe débil, vacilante. Escuchen por favor, quien va al combate con una fe débil, vacilante y con una conciencia manchada e impura, perecerá sin remedio. Debemos mantener la fe y la buena conciencia. El enemigo atacará a tu fe. Mi hermano, mi hermana, debes entender esto. El enemigo va a atacar tu fe. El Señor dijo eso. Satanás ha pedido que los zarandeen y el Señor se lo ha permitido. Pero lo glorioso de esto es que Dios, que nuestro Cristo dice: y yo he orado para que tu fe no falte. Pero el enemigo va a atacar tu fe. Mi hermano, mi hermana, él intentará que dudes de Dios y de su Cristo. Él buscará todos los medios para convencerte que con creer no es suficiente. Él va a buscar todos los medios para decirte: bueno, pero creyendo nada más no, debe haber algo más. Y hará todo lo posible para que dejes de ver al Salvador. Timoteo debía mantenerse firme en su fe y dejarse guiar. ¿Por qué? Por las promesas de Cristo y no por su mente o no por sus circunstancias. La voz de Cristo debía mantenerlo firme. Y es lo mismo para con nosotros, hermanos. Nosotros también vamos a ser puestos a prueba. Y debemos pensar esto: ¿le creemos a Cristo? ¿Creemos que sus promesas también son para nosotros? Mi amado hermana, mi amado hermano, hermana, la voz de Dios es lo que debemos escuchar. Sus palabras es lo que debe convencernos a nosotros mismos. No nuestra circunstancia, no nuestra mente, no lo que nos susurre el enemigo al oído, sino las promesas de nuestro Dios deben prevalecer sobre esto. Timoteo también debía mantener la buena conciencia, porque es ahí también donde ataca el enemigo. La buena conciencia, en un momento yo había explicado esto también, la buena conciencia la tiene solamente aquel cuya culpa ha sido quitada, aquel quien su conciencia ya no le acusa de pecado. ¿Por qué? Porque fueron perdonados por Cristo. Entonces su conciencia está limpia, tiene una buena conciencia. ¿Por qué? Porque su conciencia ha sido renovada.
Entonces Timoteo, como un buen soldado, debía vivir conforme a esa buena conciencia, debía vivir de acuerdo con su propia doctrina. ¿Qué quiere decir esto? Vivir conforme a lo que decía creer. ¿Y cómo se aplica esto a nosotros? ¿Cómo puedo vivir yo conforme a lo que digo creer y mantener esa buena conciencia? Mis hermanos, seamos sinceros, cuando de alguna manera caemos en debilidad y en pecado, lo más probable es que el acusador quiera debilitarnos y decirnos que de alguna manera no tienes una buena conciencia. El acusador hará lo imposible para que incluso vuelvas atrás. Pero precisamente es ahí donde debes creer que Cristo fue el que te dio una buena conciencia. No es que vos la adquiriste, es Cristo que te la dio. Y si es Cristo que te dio esa buena conciencia, es Cristo que te enseñará a vivir conforme a sus propósitos. La buena conciencia no la ganamos, nos fue dada por pura gracia, y esa gracia va a ser suficiente para mantenerte firme y fiel hasta el final. Timoteo debía luchar por mantenerse fiel, porque había entre ellos también algunos que habían desechado estas verdades. Es por eso, mis hermanos, que yo les decía, debemos prestar atención a su palabra, porque el Señor va a pedir que creamos su palabra, que creamos en ella y no la desechemos. Sigamos la lectura, dice, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Versículo 20 dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Y automáticamente también se nos viene a la mente, Alejandro y Himeneo, ¿habrán perdido su salvación? ¿Habrán perdido su salvación? Nadie puede perder lo que el Señor le ha dado. Ahora, pero también debemos entender que el Señor nos ha instruido en su palabra que habrán falsos maestros. Eso quiere decir que no tienen una verdadera fe, que no tienen la vida renovada, que no han nacido de nuevo, pero estarán en medio de ustedes. Falsos maestros que querrán confundir al rebaño. Y no voy a entrar en muchos detalles porque no me va a dar el tiempo, pero sí les pido que después cuando estén en sus casas puedan leer, si tienen para anotar o si no, cuando escuchen los audios lo van a poder leer. En 2 de Timoteo, si Dios permite, vamos a estar desarrollando este tema, así que sean pacientes. En 2 de Timoteo 2, 16 al 18, habla acerca de Himeneo. Y posiblemente en 2 de Timoteo 4, del 14 al 15, se refiera a este mismo Alejandro. No sabemos, porque Alejandro era muy normal en esas épocas, no sabemos si será el mismo, pero podemos nosotros entender que Pablo en esos pasajes a estos hombres los está tratando como blasfemos, como hombres engañadores, como mentirosos, como falsos maestros. Como falsos maestros. Entonces, debemos entender, mis hermanos, que en esta lucha espiritual, en esta lucha en esta lucha que no lo percibimos con nuestros ojos, debemos entender dos cosas, o una cosa. Niños, jóvenes, grandes, entendamos esto. En esta lucha espiritual hay solamente dos bandos. No hay tres, no hay cuatro, solamente hay dos bandos. O peleas
del lado junto a Cristo o peleas en contra de Cristo. No hay un espectador. No, yo vine a ver nada más la guerra, a ver cómo se matan unos a otros. No, 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 no. O estás de un lado o estás del otro. No hay dos bandos. O estás con Dios o estás con el diablo. O estás en el ejército del vencedor o estás en aquellos que van a ser condenados al lago de fuego. Entonces, yo te ruego que el Espíritu de Dios te convenza de que te unas al Salvador, de que te unas a aquel que venció, de que te unas para que puedas contemplar la victoria de este glorioso Rey, de este glorioso Dios que venció al enemigo. Pero si no estás de ese lado, estás del otro. Entonces, recuerden esto: o estás con Dios o estás con el diablo. O peleas al lado de Cristo o peleas en contra de Cristo. Por la gracia del Señor nosotros estamos con Cristo. Peleamos con Cristo. Y es por eso que te llamo, que te unas a esta milicia, que te unas a estos soldados que simplemente se gozan de saber que Cristo venció. Y nosotros estamos en esta lucha porque al final ganamos. Y para terminar, quiero traerles otra imagen, para que nosotros podamos contemplar la hermosura de la victoria de nuestro Dios en una lucha. Acompáñenme a 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Voy a estar leyendo a partir del versículo 33 en adelante. Y que este ejemplo, que esta imagen pueda impregnar nuestra mente, que pueda penetrar en nuestro corazón para poder deleitarnos de lo que Cristo ha hecho. 1 Samuel 17. Voy a contarles un poco el contexto. Un ejército del Señor, gobernados y guiados por el rey Saúl. Enfrente están los filisteos. Y resulta que uno de los filisteos era enorme. No voy a dar ejemplos, pero quería dar un ejemplo, pero no voy a. Era así de grande. Y decía, si había alguien que lo derrotara, como que la victoria ya estaba para el otro, iban a ser siervos el que venciera, ¿no? Entonces dice que este hombre salía y daba voces desafiando al ejército de Dios, al ejército del Señor, y el pueblo, este ejército que estaba del otro lado, todos temerosos, nadie se animaba a ir a la guerra, nadie se animaba a enfrentar a este Goliat. Y resulta que un joven viene a traerle la comida a sus hermanos y escucha a este hombre hablando de esta forma, desafiando. Ya saben de quién estoy hablando. David. Estoy hablando de David. Viene este joven a traerle y escucha a estos que están ahí. Entonces, después de escuchar David, dice, yo iré a pelear. Yo iré a pelear. Yo iré contra este incircunciso. Y leamos a partir del versículo 33, dice, y dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Y ahí David se defiende y le da ejemplos de cómo Dios la había librado. Avancemos hasta el 36 porque no me va a dar el tiempo.
le da ejemplos, en esos versículos anteriores le da ejemplos de que él había matado a leones, a osos. Entonces en el versículo 36 dice, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de Dios, del Dios viviente. Y añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. O sea, de alguna manera este joven lo ha convencido a este rey, que en un momento le dice, no podrás. Es imposible que vos, siendo tan chiquitito y enorme, que vos puedas ir y vencerlo. Le da sus argumentos y lo convence. Pero aún sigue la incredulidad del hombre. O sea, cuando nosotros hablamos de guerra espiritual, automáticamente, ¿cómo lo podemos hacer nosotros? ¿Cómo podríamos? Buscamos estrategias. Por eso a veces vamos a libros, a ver, estrategias de 5 pasos para vencer la guerra espiritual. Entonces, de la misma forma, este rey Saúl, al ver a ese muchacho que no tenía futuro, aunque lo había convencido por su elocuencia de decirle, Dios me ha librado y Dios me va a librar también. Oh, Dios quiera que sea así, pero bueno, por las dudas, vamos a equiparte. Sigamos leyendo. Y Saúl, escuchen lo que dice, ¿no? Es cómo se contradice. Antes le dijo, bueno, está bien, ve, y Jehová esté contigo. ¿Y Saúl qué hizo? Vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza, y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. O sea, en el deseo de poder tener la victoria, él empieza a vestirlo de una cosa, de otra. Y que David, cuando venció al oso o al león, nunca estuvo vestido de esa forma. Y es por eso que en el Nuevo Testamento dice que la milicia, o sea, no son con armas carnales, o sea, nosotros no tenemos armas carnales, sino que el poder del Señor se iba a manifestar. Bueno, pero en la desesperación. ¿Se dan cuenta que cuando uno es consciente de esto, ya empieza a buscar estrategias? ¿Cómo podemos nosotros vencer? No. Vamos a ver cómo es que pudo esto, cómo pudo ser esto. Entonces David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y los puso en su saco pastoril. ¿Por qué? ¿Quién era este David? Era un pastor de ovejas. En su saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en la mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando, acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio. No sé qué tendrá que ver, ¿no? Pero para mí que los morochos somos más fuertes. Entonces dice, y era rubio, perdón, ya me distraje, perdón. Muchacho y rubio, y de hermoso parecer. Así que los feos también siéntanse privilegiados. De hermoso parecer. Ya sabía que por qué no debíamos ser tan lindos. Bueno, pero este hombre dice que tenía estas características. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo.
Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá, no solamente todo el mundo sabrá de que hay Dios en Israel, sino que también, y sabrá toda esta congregación, que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. ¿Alguien sabe cómo terminó esto? ¿Cómo terminó? A ver, niños, ¿ustedes leyeron? ¿Cómo termina esta historia? ¿Quién gana esta batalla? David. ¿Quién le había librado a David del oso? Dios. Entonces Dios usó a para vencer al enemigo. Ahora, ¿y qué de esta historia podemos nosotros aprender para la guerra espiritual? Hermanos, presten atención a algo. En nuestra lucha espiritual, en nuestra lucha contra el diablo y en nuestra lucha contra el pecado, estos son nuestro Goliat, estos son nuestros gigantes. Pero en esta historia, mis hermanos, nosotros no somos David. Nosotros no somos David. Y ni siquiera intenten ser como David. No me digas eso, porque estaba emocionado con toda esta historia. Sé que en el deseo de animarnos, sé que en el deseo de querer darnos fuerza, podemos nosotros decir, o hemos escuchado muchas veces, seamos como David. Seamos como David y vengamos y venzamos, vamos a vencer al diablo, vamos a vencer a ese Goliat, a ese gigante. No, mis hermanos. Por eso yo les decía que en esta guerra espiritual debemos ser conscientes y debemos ser sinceros. Mis hermanos, David no podía vencer, no lo podía vencer. Pero el Señor hizo por él lo que David no podía hacer. Mis hermanos, con esta historia que yo les acabo de contar, yo no quiero generar en ustedes falsas expectativas. Yo no quiero acá motivarlos para decir, vamos a ser como David, vamos a la guerra. Yo no quiero en ustedes generar como, ¿viste cuando en el fútbol americano están los All Black que empiezan a cantar el shaka, el haka y empiezan, y empiezan a cantar de tal forma que tienen ese deseo de ir a la batalla? Yo no estoy haciendo esto, hermanos. No quiero que entiendan que yo los estoy dando ánimos para que vayamos y venzamos al maligno, a ese Goliat. Nosotros vamos a vencerlo porque somos David. No somos el David de la historia. Más bien, debemos vernos con ojos sinceros, porque sí podemos estar en esta parte de la historia, pero no como David. Si no, somos como aquellos soldados que tenía el rey Saúl. Estos soldados que estaban viendo a ese gigante, cobardes, débiles, que no podían ni siquiera enfrentar a ese gigante. Eso sí somos nosotros. Nosotros somos esos cobardes, débiles, que no podemos enfrentar a ese gigante. Y uno va a decir, pero mi hermano, si nos vemos como ellos,
como que eso no nos da ánimo, no nos anima a nosotros, más bien es como que nos debilita, hermano. Dame una palabra de aliento, de ánimo. Es verdad, puede ser que no te anime de esta forma, pero es la realidad. No podemos vencer nosotros al enemigo. La victoria nunca fue de David, la victoria nunca será nuestra, la victoria es del Señor. Entonces, he aquí, hermanos, el ánimo para salir nosotros tras el enemigo. Entendamos esto, mis hermanos. El vernos como cobardes, el vernos como débiles, no es latigarnos a nosotros, no, es ver nuestra realidad. Pero ¿saben cuál es el beneficio de ver nuestra realidad y vernos como estos soldados que tenían temor del gigante, que no podían enfrentar al gigante? ¿Sabes cuál es el beneficio de vernos con esta realidad? Es que vas a poder ver a tu David. Vas a poder ver a aquel que vino y combatió con el gigante. Ese pueblo tuvo su pastor. ¿Quién era David? Un pastor. Ese pueblo tuvo su David, aquel el único que pudo enfrentar a ese gigante con el poder del Espíritu de Dios. Para nosotros hay un nuevo David, hay un Cristo que vino y se puso contra el enemigo, y vino el buen pastor. El buen pastor vino a dar su vida por las ovejas. ¿Y saben cuál es lo glorioso? ¿Qué es lo glorioso de todo esto? Que David venció a Goliat y que nuestro Cristo venció al gigante, venció la muerte, venció al diablo, venció al pecado. Es por eso que es glorioso este evangelio, porque no tenemos que vernos a nosotros. Si nos vemos como ese pueblo, no como David. Veámonos en nuestra debilidad, veámonos en nuestro temor de no saber enfrentar, pero cuando lo hagas verás entrar en acción a ese Cristo. Lo verás. ¿Y saben qué es lo que pasó? Después de esta historia, después de que David venció y expuso y le agarró la cabeza de Goliat, la Biblia dice que Cristo pisó la cabeza del enemigo. ¿Y qué es lo que el pueblo hizo? Dijo, buenísimo, listo, ya lo ganó, vámonos a casa. No, al ver la victoria, al ver que el enemigo había sido vencido, al ver la cabeza de Goliat, de este gigante, el pueblo se animó, el pueblo se exaltó de tal forma que fueron a buscar a sus enemigos. Pero no porque eran capaces, porque entendieron que la victoria ya se les había dado el Señor. Así es nuestra vida espiritual, así es nuestra guerra espiritual. El Señor venció, el Señor aplastó la cabeza a Satanás, el Señor venció. Sí tenemos una guerra espiritual, pero debemos entender que la victoria ya está asegurada. Es por eso que Pablo, hay un pasaje de la Biblia que dice, sométanse a Dios. O sea, ya Él lo hizo. Y estos filisteos, al ver la victoria, ¿qué es lo que hicieron? Niños, ¿qué es lo que hicieron cuando vieron que Goliat había sido vencido? ¿Qué hicieron? Huyeron. Perdieron. ¿Y qué hicieron? Huyeron. Sométanse a Dios. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. El Señor venció. Así es que nosotros peleamos, hermanos, no con espada, no con espada ni con jabalina, ni con ejércitos, sino con el Santo Espíritu de nuestro Dios. Así peleamos nosotros, mis amados hermanos. El ejército de Israel pudo perseguir a sus enemigos, porque David había salido victorioso contra Goliat. Así nosotros peleamos la buena batalla, entendiendo que Cristo venció al pecado. Y es por eso que debemos nosotros encender. No por los ánimos de un hombre, de David, sino porque alguien más glorioso que David vino y venció al enemigo.
Y eso no tiene que motivarnos, como les dije recién, eso debe hacer que nuestro corazón arda para glorificar, para exaltar a aquel que nos dio la victoria. Es por eso que nosotros somos más que vencedores, porque Él ya venció. Es por eso que nosotros debemos darle gloria, honra a nuestro Cristo. La iglesia va a prevalecer. La iglesia, por más que el enemigo intente buscar que nosotros flaqueemos, por más que el enemigo sea cruel, la iglesia va a prevalecer. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestra fortaleza. Porque Cristo es el que venció. Porque Cristo es nuestro castillo fuerte. El Señor solamente puede darnos la victoria. Entonces no vayan a sus casas diciendo vamos a vencer al enemigo. No. Vean a aquel que venció. Vean a Cristo, el gran vencedor. Aquel que nos va a guardar hasta aquel día. Una niña interpretando el Apocalipsis dijo, al final ganamos. Al final vamos a ver la victoria de nuestro gran Rey, de nuestro gran Dios, nuestro pastor convertido en el vencedor.